Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Negocios Online de la A a la Z. Yo soy Ale de alecenteno.com y el día de hoy estoy súper contenta de contar con la presencia de Mariana Patiño. Ella es Business Coach y creadora de The Gal Girl. Bienvenida, Mariana. Hola Ale, muchas gracias por tenerme, por la invitación y para mí es un honor estar aquí y compartir con tu audiencia lo que consideramos que les va a servir para poder impulsar y crecer como personas. Seguro que sí, seguro que sí. Yo estoy contenta por varias cosas. Una, porque tengo rato sin tener a una mexicana compatriota en el canal. Entonces, por ese lado, estoy también muy contenta. Y el otro, fíjate que algo que me llama mucho la atención y por lo que pensé que eras como la persona adecuada para hablar de esto, vamos a estar hablando sobre vencer el miedo a vender. Y a mí me llama mucho la atención que en tus historias, por ejemplo, siempre estás así como que no te esperes a tener todo perfecto, genera dinero ya. Y creo que muchas veces, sobre todo con los negocios online, estamos muy eh, con esta onda de tenemos que tener la web lista y perfecta, tenemos que tener el funnel de ventas, tenemos que tener el producto, bla, 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 bla. Y si no estamos generando ingresos, pues no vamos a poder avanzar. O sea, eso se tiene que empezar a generar lo antes posible. Entonces, esta como llamada a la acción que haces me late un buen. Pero antes de entrar en tema, cuéntanos, por favor, más de ti y de tu proyecto. Bueno, yo soy Mariana Patiño, soy Business y Mindset Coach, licenciada en negocios internacionales, certificada como coach ontológico, varios certificados en metas, liderazgo, etcétera, etcétera. Yo me dedico a través de Gagger, que es mi plataforma en donde yo asesoro a mujeres a hacer de su pasión un negocio, dándoles las herramientas, la confianza y las estrategias para que ellas puedan ser unas mujeres abundantes, ilimitadas y poderosas. Entonces, luego a través de asesorías, talleres presenciales, cursos en línea y otras cosas que están por venir. Pero esa es la manera en la que yo trabajo. Yo me enfoco en 3 pilares que son la parte del dinero, la relación con el dinero, la relación con uno mismo, la parte de la mentalidad y la relación con uno mismo, y por último la parte de las estrategias de ventas y las estrategias de liderazgo, la parte administrativa. Y la razón por la cual para mí ese es el tercer pilar, o sea, no es el primero, es el tercero, es porque hay otros 2 pilares que son mucho más importantes, como tú bien lo dices, bueno, más bien, que justamente... ¿Vamos a hablar de eso? Ajá. Sí, claro, que vamos a hablar de eso porque justamente es que muchas personas nos enfocamos en un inicio en el negocio erróneamente a tener el tercer pilar como súper claro, que son las estrategias, entender las redes sociales, entender quizá, no sé, bases de datos, finanzas, en lugar de enfocarnos en los otros 2 pilares que realmente son los más importantes del asunto, ¿no? Entonces, pues a eso me dedico, ¿no? Y eso es lo que hago. En un resumen, muy resumen, porque es muchísimo. Sí, claro. Y es como entonces como una visión muy integral, ¿no? O sea, el acompañamiento en todo el proceso realmente. Sí, es un, mucha gente no está de acuerdo, pero para mí es un 360 grados o 180 como lo quieras hacer, pero es como un coaching un asesoramiento muy holístico, por así decirlo, en el que yo me enfoco en los 3 pilares, que no, ya hay muchas personas que se enfocan solo en un pilar o en 2, pero para mí, o la experiencia que yo he visto en mí y en las chicas que yo he asesorado, es que si no nos enfocamos en los 3 pilares, es como un crecimiento incompleto, por así decirlo, que no se tiene unas bases completas que las van a ayudar para crecer. Claro que sí, claro que sí. Y precisamente hablando de entonces vencer los miedos a vender y esto que dices de las chicas con las que has trabajado, ¿cuáles son miedos que tú detectas como que a lo mejor son comunes ya entre distintas chicas que a lo mejor entonces en la audiencia se pueden identificar así como de, oh, yo tengo ese miedo? Voy a mencionarte miedos, pero también creo que situaciones, porque hay veces que no hacemos consciente, sí hacemos consciente de los miedos, pero también no hacemos consciente que hay creencias limitantes que disfrazan a los miedos, ¿no? Entonces, por ejemplo, una de esas, el miedo, ¿no? Es el de, ¿y si no funciona? ¿Y si se burlan de mí? ¿Y si no sé qué hacer después? ¿Y si la riego?
o si será lo correcto, o sea, como esos son muy populares, por así decirlo, o muy fáciles de detectar. Lo que yo considero más importante es como cuáles son esos síntomas, pues, o cuáles son esas situaciones que nos están limitando, que por ejemplo es el de, pues yo siempre tengo que poner descuentos en mis precios para que la gente me compre, o mejor no hago esa llamada porque, no sé, la postergación, ¿no? Uh-huh. O también otra de las creencias que tengo es que, bueno, que es muy común, es como, no, es que el país está tan mal por el gobierno, el dólar, la situación emocional, vacaciones, que por eso yo no vendo, ¿no? Entonces es como, unas son medianos, otras son creencias limitantes, como si no doy un descuento la gente no me compra, o por eso no vendo al precio que debería de vender. Y por último está la parte de las creencias del entorno que nos hacen a nosotros actuarnos o a limitarnos para accionar. ¿Me expliqué? Uh-huh, uh-huh. Y como de este último, ¿cuáles son las que te refieres así como, ay, es que en mi país está devaluada la moneda, bla, bla, bla? Claro, claro, claro. Es como darle valor a darle la evidencia a una justificación que nos estamos haciendo. Uh-huh. Como por ejemplo, es de que es diciembre y como la gente se va de vacaciones 2 semanas, entonces yo no puedo trabajar, ¿no? Entonces con una creencia de que la gente no te va a comprar porque está de vacaciones, tú justificas el cual por algo no vas a vender o vas a trabajar. Sí, porque una cosa es tener considerado, no sé, el movimiento del mercado que sí obviamente fluctúa a lo largo del año, y otra cosa es como que casi sea una excusa, ¿no? Claro, o también está la parte de, por ejemplo, es que yo no necesito dinero, a mí me va muy bien, ¿no? Esa es una historia, una creencia que nos vienen contando, y al final de cuentas, si tú crees eso, ¿qué crees que va a pasar? Que el dinero no va a llegar, ¿no? Entonces, son como creencias. Creo que lo importante aquí es no detectar los miedos, porque el miedo al final de cuentas ya lo estás haciendo consciente, y cuando tú haces consciente un miedo, digamos que ya tienes como las bases para trabajar con. Pero cuando tenemos una creencia y no es consciente que es una creencia limitante, te es muy difícil erradicarla y trabajar con, porque no has hecho la conciencia de. ¿Sí? Entonces una creencia puede ser mucho más limitante o te hace tener más parálisis que con una de miedo. ¿Me expliqué? Sí. Sí, creo que vamos entendiendo, y eso me llevaría entonces a la siguiente pregunta, o sea, esto que dices, ¿no? De lo primero entonces es identificar la creencia limitante, porque un miedo es más evidente, pero la creencia limitante no, y precisamente digo, o sea, esto es todo un proceso de coaching, claro. Pero que a lo mejor algún consejo o una acción más palpable, ese primer paso que podrías como aconsejarnos para comenzar entonces a identificar, si no es disipar miedos, que por ahí va mi pregunta, sino entonces tal vez como para identificar estas creencias limitantes, o darme cuenta, oh, esto es algo que me está sucediendo, necesito tal vez trabajarlo con un coach, o no sé, al menos leerme un libro. En mi opinión, te voy a dar dos como acciones. No, bueno, 3, ¿no? La primera es como la más básica, es cuando tú ya estás detectando que algo como que no, es que literalmente el sentimiento es como que te sientes topada o frenada o paralizada o como que a ciegas, ¿no? Como que dices, me siento topada, pero sabes que necesitas sabes que hay algo que tienes como entre comillas descubrir para poder seguir. En ese punto yo te diría, sigue tu intuición y descúbrelo, o sea, haz lo que tengas que hacer para descubrirlo, porque tu intuición te está diciendo que tienes que dar un paso más, ¿no? Y ese paso más de no estar cómoda, por así decirlo, te va a llevar a una evolución, pues es un sentimiento de crecimiento. Entonces, mi primer consejo es, cuando te sientas así, en lugar de decirlo así como posponerlo, o en lugar de ignorarlo, es simplemente escucha tu intuición, sé fiel a tu intuición y toma la acción. Y esa acción puede ser inscribirte a un curso, tener un coaching, leer un libro, escuchar un podcast, escribirle a cierta persona, toma acción. El segundo consejo es que yo podría decirte es como, haz contacto cero,
y es un término que a mí que en algún momento a mí me lo enseñaron por en otro contexto, pero cuando yo me refiero a contacto cero es como para nosotros poder enfrentarnos esos miedos o esas creencias limitantes o poderlas trabajar con, necesitamos escucharnos aquí primero antes de escucharlos a los demás. Pero estamos acostumbrados a escuchar a los demás por la validación, por la validación, aprobación, y porque no estamos acostumbrados a escucharnos a nosotros mismos. Entonces, contacto cero para mí es literalmente ponernos dentro de una caja de cristal y preguntarnos, y antes de ver afuera de la caja de cristal, ver hacia adentro y preguntarnos, ¿realmente esto se siente bien para mí? ¿O realmente esto yo lo creo, no? O sea, las vacaciones, por ejemplo, son 2 semanas de vacaciones, entonces como están de vacaciones yo ya no voy a trabajar. A ver, Mariana, ¿no? En mi caso, o Ale. ¿Realmente creo que ya la gente no me va a poder comprar porque están de vacaciones? ¿O es una justificación? ¿Sí o no? ¿No? Antes de ver las opiniones de los demás, me pregunto a mí. Antes de ver a la competencia de los demás, me veo a mí. Antes de seguir lo que todo el mundo te dice que tienes que hacer, tienes que vender así, tienes que tener esto para poder vender. Si no lo tienes, no vas a poder. Realmente preguntarte a ti antes de hacer contacto cero y preguntarte a ti antes de ¿realmente necesito esto para vender o realmente no? ¿No? Y ya después te das las siguientes, escuchas las siguientes voces si es que así los deseas. Entonces, para mí este es el más importante porque a final de cuentas, no importa si tienes la mejor estrategia o el mejor entrenamiento de ventas, no importa si tienes los mejores contactos o todo el dinero del mundo o casi la cura a todos los males. Si tú no te escuchas a ti, si tú no crees en ti, si tú no sabes cuál es tu poder, si tú no sabes cuáles son tus debilidades, va a ser muy difícil que te pongas enfrente ante una audiencia y digas, cómprenme, porque vas a estar dudando porque puedes decir, es que no seguí el guión, o ya me equivoqué, o ya lo dije mal, entonces vas a estar dudando y vas a estar dudando de tu capacidad. Cuando tú eres consciente de tu capacidad, independientemente domines el guión o no, te va a dar igual el guión y vas a pararte enfrente y vas a decir, yo tengo la capacidad, ya sé que mi debilidad quizá no es hablar fuerte, entonces voy a hablar fuerte y voy a decir que yo soy fan, ahora sí que la mamá de Tarzán, y como soy la mamá de Tarzán me van a comprar porque lo que yo tengo que ofrecerles a ustedes tiene mucho valor, punto. Entonces, digamos que el cómo venderlo viene en segundo plano. Entonces, la manera en la que tú creces este poder es haciendo contacto cero. Me encanta. Sí. Justo hablaba con Andrea Rubiano en otra entrevista que el emprender es un viaje de autodescubrimiento, que mucho tiene que ver con este contacto cero que tú planteas. Y es que, pues crecemos siempre, nos dicen qué hacer, nuestros papás, y luego vamos a la escuela y también nos instruyen, bla, 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 pero realmente para emprender, pues muchas decisiones vienen de uno, ¿no? Uno tiene que tomar y si no tienes ese contacto, como dices, primero con uno mismo, es muy difícil o te dejas saturar por la opinión de todos los demás y las decisiones empiezan a ser bastante erradas. Me encanta este punto y el planteamiento del contacto cero está muy padre. Y nos faltaría una tercera. La verdad es que se me olvidó. Bueno, sí, es como tomar acción, hacer contacto cero y la verdad es como sí, bueno, ya me acordé. Sí, ser consciente de que por más que quieras hacer ciertos procesos de autoconciencia sola, sí se puede. Totalmente, hay personas que les funciona. En mi opinión, en mi experiencia, cuando alguien llega y te dice, en mi caso, Mariana, tú ya sabes que cuando te sientes como con miedo, reaccionas de cierta manera. Ahorita está reaccionando de esta manera. ¿Cómo vamos a darle el paso? ¿Sí? ¿Cómo vas a dar ese paso para ya no o autosabotearte o reaccionar de esa manera? ¿Cómo vamos a hacer como hacer consciente ese hecho en sí? Entonces ese diálogo, bueno, voy a ponerte un ejemplo más básico. Tengo una chica que tenía muchas deudas, pero así al por mayor. Entonces fue un proceso de trabajar con su relación consigo misma,
porque lo que ella sentía es que decía, es que yo me siento culpable por ganar mucho dinero porque en mi casa nunca sobraba dinero. Entonces, como a mí me sobra, pues genero deuda y deuda y deuda y deuda, ¿no? Entonces, pero al final de cuentas, cuando ella se sentía es que me siento culpable de que me sobra, se detectaba porque había un hecho que ella hacía, ¿no? Entonces, cuando yo me daba cuenta que ella hacía este hecho, la paralizaba, la paraba, ¿no? Le decía, a ver, acuérdate que tú estás haciendo esto por estas otras creencias que traemos, ¿no? Entonces, digamos que la enfrentaba consigo misma para que dijera, ok, no tengo que sentirme a gusto de que me sobre el dinero, ¿no? Entonces, este ejercicio de autodescubrimiento es padre hacerlo sola, pero hay veces que sí necesitamos un apoyo. Entonces, mi consejo es siempre no duden de invertir en ustedes, ya sea en un coaching, ya sea en un programa, ya sea en libros, ya sea pero esténse con el objetivo de abrirse, literalmente de ir abriendo un caparazón que venimos años teniendo, ¿no? Y la manera de abrir ese caparazón es que alguien te rete, que alguien te impulse, y esto puede ser desde amistades, que tú digas, ¿sabes qué? Necesito que me ayudes a impulsarme porque aquí tengo una debilidad y aquí quiero crecer, entonces ayúdame, enfréntame, ¿no? Yo voy a estar cómoda, pero necesito que me enfrentes. Entonces ese sería como mi tercer punto, es como ser consciente que necesitas a veces apoyo y a veces no, y el hecho de que tú pidas apoyo no es algo que necesites ayuda, estés loca o bla, 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 es simplemente de que alguien te dé que subas un escaloncito más en tu crecimiento personal. Me encanta, sí, totalmente. Por mucho que intentemos hacer el trabajo solos, siempre lo que nos pueda aportar alguien más, ya sea un coach o como dices, un libro, hasta un amigo, siempre va a ser de utilidad, definitivamente. Y otra cosa que veo en tus stories que me llama mucho la atención es que insistes también mucho en tener como distintas fuentes de ingresos, ¿no? Que a veces nos enfocamos o quizás hasta nos encaprichamos como, es que es esto lo que yo quiero vender, ¿no? y quiero que nos cuentes un poco más de la importancia o de por qué insistes precisamente en esto a tus chicas, ¿no? De tener más de una fuente de ingresos, o a qué te refieres con ello. Aquí te va a tocar un tema antes del dinero, ¿no? El dinero no es una cantidad, no es un valor, no es un estatus. El dinero es ¿cómo se llama? Es un decir yo soy suficiente, ¿ok? Entonces, a veces tenemos creencias es que el dinero solamente le va a llegar de un empleo, o solo va a llegar de un negocio, o solo va a llegar de una persona, llámese jefe o papá, ¿no? Y la realidad es que no. Para nosotros poder tener 1,000,000 de pesos, necesitamos primero un peso. Y la suma de 1,000,000 de pesitos es igual a 1,000,000 de pesos. Entonces, a veces queremos ir por lugares o empleos o negocios o personas que nos den 50,000, 30,000 o 100,000. Y cuando alguien nos da un peso, lo desperdiciamos. Entonces, tenemos que entender que no porque no sea un muy buen sueldo para algunos o para otros, tenemos que desperdiciarlos. Entonces, para mí el hecho de que mi audiencia se dé cuenta que el dinero llega de muchas maneras es porque no importa la cantidad. Si tú entiendes que simplemente es una manera de expandirte en tu poder, ¿no? Porque, por ejemplo, hay una chica en un curso que tengo en línea que es Mujer Abundante, me estaba diciendo, Mariana, es que yo nada más tengo mi empleo y un negocio y me cuesta trabajo encontrar otras maneras de generar dinero. Ya haciéndole una pregunta, le dije, es que, ¿por qué te cuesta trabajo? Es como, ¿qué te gusta hacer? Maquillar. Ok, perfecto. Dile a tus amigas que te gusta maquillar y cada vez que alguien necesite va a contactarte y les vas a cobrar y así, ¿no? ¿Qué más te gusta hacer? No, pues me gusta, por ejemplo, mi roomie ahorita es consultora de imagen y ella le gusta mucho la ropa y cada ratito está haciendo ventas de garage, ¿no? Aunque le va muy bien en lo que hace ventas de garage y asesora amigas en línea y tiene muchas maneras porque entiende que es la manera en la que ella ayuda a las demás personas a expresarse a través de la ropa. No es el dinero en sí, es
ella poder expandirse haciendo lo que le gusta. Entonces, si nosotros nada más nos estamos enfocando, y por ende llega el dinero de muchas maneras, si nosotros nada más nos estamos enfocando en una manera o en una persona de traer dinero, lo único que estamos haciendo es limitarnos a vivir con una cantidad y a vivir de nuestro potencial de alguna manera limitado. Si tú te das cuenta que tú tienes un potencial para ayudar a los demás, ya sea maquillando, ya sea con ropa, ya sea asesorándolas de cierta manera, ya sea incluso dándoles un muy buen pastel, o sea, no importa, lo único que estás haciendo es como decir, expandirte, pero al mismo tiempo decir, oye, yo soy merecedora de dar alegría, darle beneficio, apoyar causas a los demás, y el universo en sí va a decir, perfecto, y está alineado totalmente con tu potencial, entonces no me queda de otra más que recompensarla, y eso va a ser con dinero. Entonces, y una vez que tú entiendes que no importa que sean $1, $100, 100,000, vas a entender que vas a agradecer de la misma manera 1, 100 o 50, independientemente de cómo llegue. Entonces, la razón por la que yo las insisto, no es por la ley de, no sé, Robert, que yo saque padre rico, padre pobre, de si quieres ser millonario tienes que diversificar. Sí, pero al mismo tiempo tienes, para poder ser millonario económica y abundantemente y evolutivamente, por así decirlo, necesitas descubrir tu potencial y necesitas aplicarlo y explotarlo y ayudar a los demás con ese potencial. Porque una, lo necesitan las demás personas, y dos, porque tú necesitas entender que tú eres merecedora de cumplir tus deseos, así sean a través de actividades tan básicas o tan complejas, ¿no? Y al mismo tiempo hay actividades que ni siquiera te llevan ni siquiera 1 hora a la semana. O sea, creemos también que tener una actividad o generar un ingreso adicional es una actividad de horas sentada en una computadora o horas haciendo negociaciones, pero hay actividades que son como simplemente elegir ropa, ¿no? Colgarla, decirle eso gana una venta de garage y estar un día al mes, ¿no? Y vendiendo. Y ya, eso es todo lo que hay que hacer. O subir cierto producto en un grupo de Facebook, eso no te lleva más de 10 minutos. O sea, también tenemos esa creencia de que hacer dinero necesitas tener todo el tiempo del mundo, cuando no, la verdad puedes hacer dinero de muchas maneras, en muchas formas y en diferentes tiempos. Me encanta. Sí, me encanta. Okay. Y creo que fue como mucho más allá y mucho más profundo de lo que hasta me imaginé que por donde podría ir la cosa, porque más que como que abrir distintas fuentes de ingresos, esto me suena más como que abrir como canales de energía, ¿no? O sea, como de esto de la gratitud, de merecimiento, de ayuda. Entonces, está padrísimo el planteamiento. Está padrísimo esto. Y quisiera como antes de cerrar la entrevista y con todo esto que has planteado de las distintas formas de que podemos entonces generar algún ingreso y además aportarle algo a quienes nos rodean. Por ahí a quienes están como que con la idea de comenzar a emprender, pero por algo no se animan o no acaban de definir una idea. Si cuando te llegan chicas así, que me imagino que están así como en el principio, ¿no? ¿Tú qué aconsejarías o qué consejo les das? ¿Cuál es el primer paso tal vez? O antes de emprender, analiza esto, piensa esto, ¿alguna como acción en ese punto? Mira, por ejemplo, tengo una chica que ya tiene la idea de poner un negocio, ya lo tiene, incluso ya vendió, pero ella sigue creyendo que es una idea, ¿no? Entonces, digamos que va a todos los cursos, va a todos los programas, invierte mucho, pero ella sigue creyendo que es una idea, entonces no da ese siguiente paso porque ella lo tiene en idea, ¿no? Entonces, en ese caso, habrán muchas personas que ya tienen muy clara cuál es la idea y no saben y sienten que necesitan algo como un certificado o como una validación o como una autorización, por así decirlo, para dar ese paso. Entonces creo que la mayoría de las personas ya tienen una idea o ya saben por dónde va el asunto, pero no toman el paso porque no es perfecto, porque no tienen la validación. Entonces mi punto ahí sería que la única validación que tú necesitas es la tuya y yo sé que suena fácil, pero es como, no importa, si tú
si tú cambiaste tu vida radicalmente y ahora eres minimalista y tú puedes ayudar a los demás a ser minimalista, bueno, ya lo hiciste. Si tú ya tuviste una transformación en ti, llámese en estilo de vida, en la alimentación, salud, negocio, cualquier otra experiencia, solo porque tú ya tuviste una transformación, digamos que esa es la validación que tú necesitas para tú decir, va, ok, lo hago. Una vez que ya lo haces, sí quiero decirte, y sí soy súper transparente en eso, es como, va a haber gente que no le vas a caer bien y te van a criticar, sí, va a haber gente que te va a pedir que le devuelvas su dinero porque no tuvo lo que quería de ti, sí, va a haber gente que va a criticarte y aún así te va a seguir también. Va a haber veces que no vas a vender lo que quieres, pero también va a haber veces que vas a vender mucho más. O sea, no es un camino, digamos que de flores, es un camino rocoso, pero al igual que te estoy diciendo, va a haber todas esas cosas feas, también va a haber cosas que vas a decir, no sé cómo lo hice, pero lo hice, aplausos, besitos para mí y soy una fregona y va a haber días que te vas a decir, qué bueno que lo hice, ¿no? Entonces sí es un proceso que es de mucho trabajo en sí misma, más que trabajar en las estrategias, porque te recuerdas los 3 puntos que dije en un inicio: trabajar tu dinero, con relación con tu dinero, trabajar contigo misma y trabajar con las estrategias. Cuando tú estás empezando un negocio, digamos que es del 1 a, si son 100 pasos, ¿no? Del paso 1 al paso 50, mientras tú te enfoques en trabajar contigo misma y trabajar tu relación con el dinero, ya estás del otro lado. Ya después ya hay un proceso de estrategia de ventas para que tu negocio sea escalable automáticamente, las redes se potencialicen, ya es como posterior, pero si tú quieres darle primero foco a las estrategias sin trabajar contigo misma, va a ser mucho más difícil el camino. Entonces, trabaja contigo misma, descúbrete, haz contacto cero y, no, y ama ser imperfecta en esa etapa, porque tienes que darle espacio a una evolución en ti y en tu negocio. Y entonces el hecho que yo te diga ama ser imperfecta es porque te vas a equivocar y vas a darte cuenta que hay muchas cosas que tienes que mejorar, pero mientras tú estés tranquila con ese proceso y decir, ok, pero tengo chance para otro momento, ahorita tengo que poner acción en esto, ya después me enfoco en la página web, ya después me enfoco en la calidad del video, ya después me enfoco en si compro una cámara, ya después me enfoco, ok, pero hoy voy a empezar con lo que tengo hoy. Y te lo digo porque, por ejemplo, Ale está grabando con su computadora en este momento. Yo todos mis videos los grabo con mi computadora. Tengo un audífono que la verdad está fallando cada 5 segundos. Mi computadora no es la última modelo. O sea, estoy sentada literalmente en el suelo en este momento. O sea, no tiene que ser todo tan perfecto. Simplemente mientras tú estés generando valor y quieras enfocarte a transformar la vida de los demás, ya estás del otro lado. Entonces, esas son como mis palabras de empoderamiento de que a mí me gustaría escuchar cuando yo empecé con mi negocio. Me encanta, me encanta. Sí, totalmente, porque creo que ese es precisamente uno de los grandes miedos, ¿no? El miedo a equivocarnos, cuando muchas veces estas equivocaciones, ¿no? Que se transforman en aprendizaje, son precisamente lo que va enriqueciendo todo el proceso. Entonces, precisamente amar esta imperfección, aceptarla, fluir con ella e ir evolucionando paso a paso. Nos has dado también un proceso, ¿no? De por dónde comenzar. Entonces, creo que quedamos bastante armaditas para lo que siga. Por favor, cuéntanos dónde podemos seguirte, saber más de ti, de tus programas, contactar, etcétera. Me pueden seguir, bueno, estoy en Instagram y en Facebook como The Gal Girl, que es TheGalGirl, que va a estar. Ajá, supongo que van a ser links. Va a estar, ajá. Ajá, y básicamente en Facebook, Instagram, próximamente, o no sé para cuándo lances este video, pero en Spotify. Y mi página web es marianapatino.com, y ahí pueden encontrar acerca de mi coaching, acerca de los programas en línea y algunos que otros recursos gratis. Lo importante aquí es, gracias Ale por este espacio, pero lo importante aquí, como lo dije en la parte de esta entrevista, es si algo de lo que platicamos en esta entrevista te resonó, lo importante aquí no es decir, ay sí,
me siento identificada. Lo importante aquí es decir, ok, me resonó, estoy de acuerdo, cómo tomo acción, ¿no? Y esta acción podría ser acercarte a Ale, podría ser acercarte a mí, pero no te quedes como así de, ahí, sí da el siguiente paso. Siempre, siempre, creo que todas mis entrevistas, esa es la conclusión siempre, toma acción. Es total, no, pero es que es precisamente lo que te lleva a precisamente comenzar a construir algo, ¿no? Puedes consumirte todos los contenidos del mundo, puedes seguir a todos los expertos y, como dices, sentirte identificada con lo que oyes, pero si no das ese primer paso, nada va a suceder, ¿no? Así es. Entonces, me gusta mucho que esa sea la conclusión y más bien como que lo voy reafirmando siempre que voy platicando con nuevas chicas aquí en el canal. Así que muchísimas, muchísimas gracias por aportarnos tantísimo valor. Creo que es una entrevista que van a tener que reescuchar. Esto que dices del Spotify, la entrevista sale como en 2 semanas, pero digo, sí, supongo que es un podcast. Uh-huh. Si no, ya le agregaremos el link, si sale antes, lo agregamos de todas maneras por aquí abajo, desde donde sea que estén viendo el video, porque estará en distintos lugares. Muchísimas gracias, Mariana, por estar aquí. Gracias a ti. Y espero que sea la primera de muchos encuentros. Yo a ustedes les agradezco muchísimo por habernos acompañado. Ya sabes que te mando un fuerte abrazo y recuerda, sé diferente, haz la diferencia. ¡Listo! Ya quedó.